Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Escuchaba una de las alabanzas, esa que dice danzando en toda temporada. Quizás usted no le ha prestado atención, pero lo que está queriendo decir el que hizo esa canción es que en todo tiempo el Hijo de Dios debe estar gozoso. Una de las cosas que Pablo le dijo a Evodia y a Síntique, que dice que fueran de un mismo sentir, y le dijo en el libro de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Se lo repitió 2 veces. Dice, y que sean de un mismo sentir. Había un problema entre ellos, quizás doctrinales, de qué sé yo, cuántas cosas habían, pero Pablo les dijo: tienen que ser de un mismo sentir y regocijarte siempre en el Señor. Tenemos problemas, tenemos situaciones, claro que las tenemos, pero ninguna situación ni ningún problema debe de quitar el gozo del cristiano. Como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no sé cuál será su fortaleza, si su fortaleza es el dinero que usted tiene en el banco, o es su trabajo, o es su conocimiento, si esa es su fortaleza. Pero si usted es un hijo de Dios que conoce la Escritura, su fortaleza debe ser la de Nehemías también. Mi fortaleza, ¿qué es lo que era? El gozo que tenía en el Señor. Esa era la fortaleza. Le voy a pedir acá a mi papá y a ver a algún hermano. ¿Dónde está el hermano? Hermano Frank, me ayuda a repartir la cena aquí. Está buscando al hermano Caín, se me fue de por aquí. Aquí está. Toca antes de ponernos en la palabra del Señor, vamos a participar de la cena del Señor, lo que mandó el Señor a hacer. Haced esto en memoria de mí. Dame un pan, que a mí me falta un pan aquí. Hagan esto en memoria de mí. Así que tenemos que hacerlo todas las veces hasta que el Señor venga o hasta que Él nos mande a buscar. Una de dos. Así que no hay de otra. Así que vamos a estar todo el tiempo haciendo la cena del Señor hasta que Él venga. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria porque tú te has manifestado, tú te has dejado sentir a través de la alabanza, a través de estos cantos, a través de la adoración, a través de la exaltación. Estamos aquí en tu casa con el propósito solamente de alabarte y glorificarte, de darte gloria, honra y alabanza. Queremos, Dios mío, estar más cerca de ti. Queremos, Dios mío, meternos más en las cosas tuyas, pero a veces la carne, el pecado, el mundo, los obstáculos, los problemas impiden, Dios mío, que nosotros avancemos. Ayúdanos, Señor, lávanos, purifícanos, perdónanos. Empiece usted a hablarle al Señor: perdóname, Señor, lávame, purifícame. Mire todo lo que he hecho en este día, en esta semana, en este mes. Señor, yo quiero comer de tu mesa, Señor, y ser hallado acepto ante tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que si hacemos este acto espiritual, un mandato tuyo, algo que tú mandaste, si hay enfermedades se van, si hay problemas se resuelven. Así que santifícanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gloria y te damos honra y alabanza. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabado el nombre del Señor. Vamos a esperar que terminen los hermanos de repartir. Es la voluntad del Señor que todos sus hijos participen en la cena del Señor, porque hay algo espiritual. Eso aparece en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22. En 3 evangelios el Señor recuerda lo mismo que al cristiano, qué es lo que debe de hacer. Los hermanos que estaban allá afuera, que en la tesorería, no, están aquí adentro, ok. Amén, ya lo tienen todo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si falta alguien, levante la mano y los hermanos se lo van a llevar para allá. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Pablo le habla de esta forma a esta iglesia. Y le dice en el capítulo número 11, a partir del versículo 23, le dice a la iglesia de Corinto. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de
mí. Dice así que, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente quiere decir sin arrepentirse, riéndose, no creyendo lo que dice la palabra del Señor, porque hay personas que la pueden tomar ignorante y no tienen ningún tipo de problema, pero indignamente dice, a mí no hay problema, no me va a pasar nada, yo voy a seguir en el pecado y no me va a pasar nada. Mire lo que le sucede, dice que el que comiere o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, ¿cómo? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos le dio sueño. No, los mató el Señor. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que ya oramos, usted oró. Si usted recuerde que el perdón y la presencia del Señor se obtiene por fe. Así que lo tienen todo ya, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Estamos aquí en Primera de Corintios capítulo número 23. Y Pablo, lo vuelvo a repetir, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, que tiene el pan en su mano, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Pueden comer. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o sea, la gracia, el Espíritu Santo, la nueva dispensación que estamos viviendo, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Recuerda, hágalo en memoria de Él siempre. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomarlo. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Damos gloria y damos honra al Señor, amén. Alabado el nombre del Señor Jesús. Así que si usted participa, no se pierda esa bendición. Hay personas que le tienen miedo a los avivamientos. Hay personas que le tienen miedo a las vigilias, a las campañas. Pero déjenme decirle, no le tenga nada miedo usted a lo espiritual. Téngale más miedo a aquel que te puede mandar para el infierno cuando estás en pecado. En las cosas estas espirituales, de vigilia, oraciones, ayunos, tiempos de búsqueda, avivamiento, te acercan a Dios. Alabado el nombre del Señor Jesús. Los niños pueden pasar a las clases. Quisiera compartir con ustedes algo que hace un tiempo estuvimos hablando, algo parecido, ya hace mucho tiempo, y es en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Estos dos versículos vamos a tratarlo. Amén. Ya la hermana lo puso ahí, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si usted puede pararse, se para en el nombre del Señor, y si no puede pararse, pues entonces quédese sentado. Pero nos paramos delante, cuando viene un presidente, un rey, hay que pararse. O si no te paran, olvídate que te van a parar de un trancazo. Vamos a pararnos delante del Señor si usted puede. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables, tú nos toques, nos transformes, nos edifique, y sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra fructifique a 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando de tres clases de personas, o tres tipos de seres humanos que existen en el mundo. Y usted dice, ¿pero qué tipo de personas ser? ¿El blanco, el güero y el mestizo? No. El rico, el pobre
y el de clase media tampoco. Según la palabra del Señor, existen, las escrituras por lo general dividen al ser humano en dos clases. Está la primera clase que habla aquí es la natural y la otra la espiritual. Pero yo le he añadido una tercera que es el hombre carnal. Y vamos a empezar por el primero. El apóstol Pablo le dice a los corintios de esta forma: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso significa en griego psíquicos. P-S-I-C-K-I-K-O-S, psíquicos, de esos mismos, como lo usa la gente, psíquico, y quiere decir hombre natural o que no tiene al Señor. Es la persona aquella que no ha sido regenerada, que no ha tenido un cambio con el Señor, que no han tenido un encuentro con Dios, que nunca ha ido a la iglesia, que no ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Son esas personas que están allá afuera, que jamás en la vida han hecho profesión de fe, que viven en sus delitos y en sus pecados, haciendo obras buenas, pero viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, en brujería, en engaño, poniéndole el pie al compañero para ver si le quita el puesto de trabajo, poniéndole el dedo a la otra persona para ver si sube, estafando al ser humano. Es algo normal, y este se llama el hombre natural, o psíquicos en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esta clase de persona es una persona que lo hace por instinto. Echa competencia con el vecino, con el amigo, con el familiar, a ver quién viste mejor, quién tiene el último carro. No es una persona carnal porque no conoce a Jesús. Sin embargo, está perdido en sus delitos y sus pecados. Quizás se le haya predicado, pero al no aceptar a Cristo y no haber vivido una vida para el Señor, lo descalifica de los dos primeros puestos: hombre espiritual o hombre carnal. Se llama natural, o sea, el inconverso, el que no conoce a Jesús. Y dice el versículo, que acabamos de leer, versículo 14, que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nosotros se nos hablaba de Jesús, nos reíamos de esta persona. Me lo deja ahí, por favor, ahí mismo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Te ve un inconverso cuando pasa y las personas están hablando en lengua, ¿qué dicen? Están locos esa gente, están chiflados. Esa gente sí están locos. O los oyen danzando, los ven danzando y están locos. O los oyen cantando, se les murió un familiar y al otro día están en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Están locos. Porque dice, son locura para él y él no las puede, ¿qué cosa? Entender. Porque estas cosas han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. O sea, no tiene el conocimiento, la capacidad para discernir que hay un mundo espiritual. El gran maestro judío y doctor de la ley, tenía mucho conocimiento, conocía el Misná, el Talmud, conocía la Torá, el Pentateuco, era un hombre muy sabio. Pero cuando fue a Jesús de noche, me estoy refiriendo a Nicodemo, cuando fue a Jesús de noche, a que Jesús le hablara del reino de Dios y que le hablara de las cosas de Dios, ¿qué dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que quiere decir nacer de nuevo? ¿Qué es lo que es nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento significa dejar el mundo natural, como hablamos, estamos aquí, estamos en el primer punto, el hombre, el psíquicos, que aparece en el versículo 14, que para él piensa que son locura, porque dice que han de discernirse espiritualmente, que se burla de los cristianos, que van los domingos a la iglesia, que van bien vestidos, que no gastan su dinero en bebidas, ni en cigarros, ni los hombres en mujeres, que dan su diezmo, su ofrenda. Se burlan porque ellos no pueden comprender ese mundo porque están desde afuera y no viven en ese mundo. Ahora, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y un hombre
que tenía un conocimiento vasto en las Escrituras, que conocía los salmos y conocía de arriba abajo todas las profecías del Antiguo Testamento. Le dijo, pero ¿cómo es esto? ¿De qué forma va a pasar esto? Yo siendo un hombre viejo, ¿acaso voy a entrar en el vientre nuevo de mi madre? Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, exactamente. Por eso, si usted ve las cartas de Pablo, hablan casi siempre todas. Pablo regaña, exhorta, critica, pelea, juzga, pero al final Pablo le dice, todo eso se va a solucionar si tienes una vida nueva en Cristo. A los mismos Corintios en el capítulo 5 y el versículo número 17, y que no lo sabemos, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, exactamente, no en Buda, no en la Virgen, no en San Juan Bosco, ni en San Juan Bautista, ni en Pedro, en Cristo. ¿Qué es lo que es? Es nueva criatura, exactamente. Ya pasa a ser de hombre natural a hombre espiritual. Hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo comienzo, porque esta persona, si antes era un ladrón, al entregar su vida a Jesús, ya no robó más. Si esta persona era un atracador o era un mafioso que vendía drogas, al conocer a Jesús y tener un encuentro con el Señor, lo abandonó, como pasó con el apóstol Pablo. Por eso él mismo lo decía, él era un perseguidor del evangelio. Él perseguía a los cristianos para meterlos en la cárcel, para matarlos, para arrastrarlos, para presentarlos delante del Sanedrín, porque él pensaba que estaba haciendo algo correcto. Pero él no sabía que él era un hombre natural, porque no había conocido todavía a Jesús. Cuando él tiene aquel encuentro con el Señor, que Jesús se le aparece y ve aquella luz grande y él cae al suelo, y Jesús le dice en hebreo, Saulo, Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dice la versión popular, me gusta, que dice la Dios habla hoy, dice, Saulo, Saulo, te estás haciendo daño a ti mismo. Es como caerle a patadas a un aguijón, que es lo que usaban los bueyes. Eso es un loco, nada más le da una patada a un clavo de eso, que es un palo con clavo. Pero cuando Saulo es cambiado, lo primero que hace Pablo es reconocer a Jesús. Número uno, reconoce a Jesús. Le pregunta, ¿quién eres? Y después que le pregunta, ¿quién eres? Él dice, ¿qué quieres que? ¿Qué qué? Que haga. ¿Qué quieres que haga? Y él dijo, ve, levántate, vas a ir a un lugar y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pablo pierde la visión, pierde la vista, queda ciego, pero Pablo no se desesperó. ¿Qué hizo Pablo? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Ayunar. Se metió en el tiempo espiritual, se metió en las cosas de Dios. En vez de empezar a criticar, a burlarse o a lamentarse o a decir esto es lo que me pasó a mí, mira ahora, no, él se metió en un ayuno 3 días y ahí empezó a tener un encuentro con Dios, de tal forma que él veía una visión que un varón llamado Ananías, no tiene que ver nada con Ananías y Zafira, era otro, un cristiano que se llamaba Ananías, venía y le imponía las manos, y así ocurrió. Pero Pablo pasó de hombre natural a ser hombre espiritual, y de ahí se levantó y creyó en el Señor y empezó una nueva etapa en su vida. Número 2, el hombre espiritual, este que estamos hablando allá, en griego significa neumáticos. ¿Por qué usted cree que le dicen a las llantas o a las gomas, a los tires, le dicen neumáticos? Porque lleva aire. Y la palabra en griego para espíritu es el mismo, aire o viento. En hebreo es ruach, pero en griego es neumáticos. O sea, uno que ha sido lleno por el Espíritu, que espiritualmente puede discernir las cosas que son de Dios. Y mire, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ayer alguien visitaba la casa y estábamos hablando, y fíjese que cuando estaba hablándome
algo que vivió en otros estados, me parece en California, en Colorado, tuvo algunas experiencias espirituales. ¡Wow! Y yo me ponía a pensar, ¿por qué la iglesia de hoy en día no tiene esas experiencias? Porque la iglesia de Dios está en el siguiente punto que vamos a entrar ahorita nosotros. Cosas tremendas. La Biblia dice que algunos sin saber los hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. ¿Y qué está pasando? Los ángeles se han retirado, los ángeles siguen. ¿La misericordia de Dios se ha cortado? No. ¿La mano de Dios se ha cortado para sanar y para salvar? No. El problema es que las personas o aquellos que tienen cierto conocimiento de Dios le hemos dado más tiempo a las cosas temporales que a las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, es la persona regenerada, el neumático, o sea, aquella persona, el espiritual, que tiene al Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, 1 Corintios 2, 11 y 13, y vive por el Espíritu de Dios, Romanos 8, 4 al 17, Gálatas 5, 16 al 26. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado, según Romanos 8, 13 y 14. Ese es el espiritual. Porque el espiritual no es el que brinca. Ahí vamos a llegar. Hay personas que dicen, oye, qué espiritual es hermano, como habla en lengua. Qué espiritual es hermano, como brinca. Me paro al lado de él y se me erizan los pelos, ¿no? Ay, qué unción tiene ese. Y yo lo oigo ahí hablando en lengua y me erizo. Qué espiritual es. La espiritualidad no se mide por eso. La espiritualidad, Jesús dijo que se medía más bien por frutos. Frutos y frutos. Paz, gozo, amor, mansedumbre, templanza, benignidad. Que dijo, contra tales cosas hemos estado hablando, recuérdense de Gálatas y del libro romano, contra tales cosas que no hay ley. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona que ha dejado las cosas pasadas y le ha dado más tiempo al Señor. Ha dejado la gritería, el enojo, la envidia, la borrachera. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que antes en el mundo las personas les tenían un miedo, ni siquiera podían mirarlos. Di una campaña en varias iglesias y ahí un hombre se convirtió al Señor en el vecindario. Allí le tenían un miedo porque este hombre había macheteado a varias personas, puñalada, era un bronquero de los primeros y todo el mundo le tenía miedo, las mujeres, los hombres, los niños, porque el tipo estaba endemoniado hasta lo último. Vino a los pies del Señor, vino a los pies de Dios. Jesús trató con él, quebrantó el pecado. Esta persona hizo una oración consciente, hizo una oración de fe, creyendo que en Jesús había perdón y liberación, y el Señor lo escuchó. Al cabo del tiempo regresas allí y ves a estas personas que antes andaba descalzo, en chores, sin camisa. Tú lo ves con una camisa bien bañado, planchadita, con zapatos, con pantalón, peinadito, con su grasa en la cabeza y con una Biblia bien rasurado, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo un encuentro con el Señor y después de haber tenido el encuentro con el Señor dijo, yo voy a seguir, porque el que mucho pecó, mucho se le perdonó, dice la palabra del Señor. Y entonces ha pasado a ser una persona diferente, que las mismas personas dicen, yo no lo conozco. Y muchos han venido a los pies del Señor por estos testimonios. Vamos para el tercero. El hombre carnal. El hombre carnal no es un mexicano. No es un hermano, mi carnal o mi carnala, ¿verdad? No tiene que ver nada con eso. Y en griego significa sárquicos. S-A-R-K-I-K-O-S. Sárquicos. Y significa hombre que ha conocido a Dios y lo ha abandonado por sus deseos pecaminosos hacia la carne. El que Pablo le dijo a los Gálatas. Por eso Pablo, cuando escribió la carta a los Gálatas, yo me imagino que la presión le subió grandemente cuando hacía la carta esta.
Porque si cuando usted ve que llega el capítulo número 3 de los Gálatas, Pablo empieza a cambiar el tono y empieza a decirle: tantas cosas habéis padecido, si en realidad las padeciste en vano, habiendo empezado por las cosas del Espíritu, vas a acabar en las cosas de la carne. Y los llamó insensato, estúpido. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Pablo le dijo eso a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas habían dejado las cosas espirituales para convertirse en cosas carnales. Y yo le digo, la Biblia está llena de varios ejemplos. Sí, son más, los contamos. En Gálatas capítulo número 5 habla acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. El fruto del Espíritu son creo que 9 y el fruto de la carne creo que son 17 o 18. Creo que son 17, casi los duplica, es increíble. Hay más cosas malas que buenas, pero qué bueno es cuando nosotros tenemos puesta la mirada en el Señor. Hoy veía un mensaje y decía: no quites la mirada del Señor, no la quites ni un segundo, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mira, ahí lo pusieron, mírenmelo para atrás de nuevo, ese que pusiste: porque los deseos de la carne, eso es en Gálatas capítulo 5, versículo número 17, y empieza Pablo a decirle: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una batalla entre el neumático, el neuma, la persona que es espiritual, y el sárquico. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, está con mayúscula, usted se da cuenta, no nuestro espíritu, contra el Espíritu de Dios, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, hay una batalla tremenda. La carne dice: hay que dormir, dale a dormir, hay 20 horas. Saque la cuenta, si usted duerme 10 horas diarias, résteselo a lo que usted va a vivir de por vida, porque vea cuánto en realidad ha vivido. Si ha dormido 10 horas diarias, cuando viene a ver, nada más ha vivido 14 horas. Y entonces, por poner ese ejemplo, el comer, hacer cosas que a Dios no le agrada, van en contra de las cosas espirituales. Jesús se llevó a aquellos 3 discípulos que probablemente eran los más espirituales, y le dijo: yo necesito que ustedes me ayuden a orar. Mañana yo voy a ser crucificado, mi alma está muy triste, ayúdenme a orar. Y cuando Jesús regresó, los halló ¿cómo? Durmiendo. Los halló durmiendo. Y Jesús le dijo: hey, no has podido velar ni siquiera. Pero a veces que hay películas de esas que ya no son largometrajes de 3 horas y 4 horas, y las vemos. Y si empezamos con sueño, hasta se nos quita el sueño. Y cuando venimos a ver, son las 2 de la mañana viendo una cosa que no edifica completamente, que no codifica en nada, que no glorifica a Dios, que Dios no está metido en el asunto. Dios no está ahí, y lo hacemos nosotros, y al otro día nos levantamos, o ese mismo día, no el otro día, porque si nos acostamos a las 2 de la mañana y tenemos que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, vamos a dormir unas 4 horas o 3 horas y nos vamos para el trabajo y vivimos una vida así. Por eso Pablo aquí a los Corintios se le está diciendo que uno como siervos de Dios tenemos que discernir, míralo ahí, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que son espirituales, que usted nada más va a poder echar fuera ese demonio espiritualmente. No vaya a un psicólogo, no vaya a un psiquiatra, no vaya a un consejero espiritual o matrimonial o pastoral. Tírese de rodillas, clame a Dios, haga ayuno, ya sea por sus hijos, por su esposa, su esposo, lo que usted tenga. Haga ayuno, porque hay oposiciones que vienen directamente de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y se han de discernir espiritualmente. Tú tienes que darte cuenta que ese ataque viene del mismo diablo. No siempre hay veces que nosotros nos metemos en problemas nosotros mismos. Soldado blindado a veces muere ¿cómo? Reventado. Yo no pasé el ejército, mi papá sí tuvo unos cuantos años en el ejército, pero yo, si hubiera estado en el ejército, yo no me iba a brindar porque me iban a reventar. Y usted ve casi siempre: yo voy, jefe, y ese no regresa. Lo mataron, así mismo. Y hay veces que nosotros nos metemos en problemas nosotros mismos. Creo que una de las canciones que cantaban hoy decía: porque
que esa creo que de Christine DiClario y el otro que cantan, mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Nosotros nos ponemos cosas arriba que a veces no tenemos que llevarlas nosotros y vamos así y ya nos hacemos nosotros la costumbre, esta es mi cruz. Ay, esta no, pero si fuera una cruz como esta está fácil de llevarla, ¿verdad? Entonces, porque miren, no pesa nada, es algo hecho, pero hay veces que hay personas que se ponen una más grande que esa y se ponen una de hierro al hombro y Jesús le dijo, en ningún momento, él dijo, sí, tome su cruz cada uno, pero dice, ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Lo que es fácil llevar el yugo del Señor. Es fácil estar en la presencia del Señor. Dios no te pide tanto. Dios no te pide que tú camines de rodillas 100 kilómetros, ni que te flageles o te des golpes en la espalda, que de grandes ofrendas. No. El Señor lo único que pide es obediencia, más nada. A su palabra, obediencia a su palabra, leer la escritura, vivir para ella y lo demás se va a encargar el Espíritu Santo de cambiarnos. Otras veces como seres humanos, como cristianos, como predicadores, como gente que conocemos la palabra del Señor, queremos cambiar a las personas. Qué bueno fuera eso si uno pudiera programar o formatear ¿cómo se llama eso? Un chip, eso que ponemos a la... Tú le puedes cambiar el nombre. Ya a mi papá en uno le puse varias canciones para el carro y le puse hasta el nombre de él para que no, ahí está. Y ahí lo tiene en el carro puesto. Por si nosotros fuéramos así, si cada ser humano usted hiciera así, ya déjame cambiarlo y quitarle estas cosas que tiene y ponerlo, pero no es así. Entonces, lo que tenemos es que orar por esas personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, hasta que cambie esa persona o se lo lleve el Señor. No queda otra, o cambia esa persona o Dios se lo lleva, pero tenemos que seguir orando y orando. Alguien dijo batallando para siempre, o libres para siempre, o batallando siempre hasta ser libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad. ¿Y qué está pasando? Que hay cristianos que predican la verdad, viven la verdad, tienen la verdad, oyen la verdad y no son libres. Qué contradicción, ¿verdad? Es algo contradictorio. Y lo están viendo. Y no lo estoy viendo solamente en cristianos recién convertidos, en pastores, en predicadores, en maestros, en personas que conocen la escritura y no hay liberación de la mente ni del espíritu. Y Jesús dijo en Juan capítulo número 8 versículo 32 dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare seréis ver. Ay, mi madre, santo Dios. Y a veces me pongo yo a pensar en esas cosas. Y si el Hijo os libertare, no, es que nosotros a veces queremos cambiar al Hijo, a Jesús, y decir, no, mi conocimiento, mi capacidad, mi intelecto, mi sabiduría, mi experiencia, yo no necesito, mira, aquí necesito todo el mundo, aquí no hay ni títulos universitarios, ni hay nada. Por encima de Dios, por encima del Señor no existe nada. Tenemos que ir delante de Él, postrarnos delante de Él y pedirle y decirle a los títulos y decirle al conocimiento, apártate porque yo no soy nada. Si yo tengo algo es porque el Señor ha permitido que yo lo tenga. ¿Ustedes recuerdan de un poema que yo le dije que un escritor cubano hizo? Allá donde yo vivía, detrás de mi casa, había una montaña muy alta que le decían la Loma de la Cruz. Algunos a lo mejor lo conocen, tiene como 365 escalones, algo así, hasta para subir arriba, está altísimo. Y tiene varias descansos. Y él ahí se inspiró, hizo una poesía y se llama así, Desde la Loma a la Cruz. Y él comenzó diciendo, desde la Loma de la Cruz recordando mi pasado. Y yo me pregunto, ¿quién soy yo en este universo? Ni que haciendo 1000 versos puedo agradecer lo que has hecho por mí. Nada tengo, nada soy, aunque pudiera tener riquezas y bienes, pero todo lo que yo tengo de ti proviene. Qué bueno es cuando tú confías y dices, mis hijos, mis carros, mi dinero, mi trabajo, todo lo que yo tengo no es mío. Yo soy administrador de los bienes que Dios me ha puesto, mayordomo. Soy, ¿cómo se dice eso? Stewardship, la mayordomía, ¿no?
La mayordomía Dios la puso a sus hijos, pero nosotros no somos dueños de nada. Dios nos puso como administradores. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas. Recuérdese, primero hombre natural. Levanten la mano, todos aquí han aceptado al Señor, ¿verdad? ¿Todos? ¿Hay alguno que no haya aceptado al Señor aquí? Pues entonces aquí no hay ninguna de esos tipos de personas psíquicos. No existe. Vamos para el segundo. Neumáticos. Yo no sé si usted está en ese segundo, hombre espiritual. O está en el tercero, sárquicos, carnal. Usted, cada cual, nos vamos a examinar. Como dijo el rey David, dijo, examíneme Jehová, examina mis caminos, mira mis pensamientos y ve si hay en mis caminos pecado. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Las personas de afuera no conocen la palabra. Nosotros estamos adentro y la conocemos. Tenemos que predicar la palabra del Señor, hacerla entender. Como los hermanos fueron a una tienda y ahí se le acercaron unas personas, el miércoles estuvieron, me dijeron que lo iban a llamar hoy, no me llamaron hoy. Pero así mismo, a tiempo y fuera a tiempo, y predique la palabra del Señor. Mira, Jesús te ama, Jesús te puede cambiar, Dios te ayuda, Dios te perdona, Dios te favorece. El Señor quiere darte una nueva vida, como usted quiera predicarle. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amén. Porque hay personas que se esconden en los centros de trabajo. Mi mamá trabajó en un banco popular de ahorro por muchos años, era la recepcionista, y ella no era cristiana hasta que conoció al Señor y un día le invitaron a una actividad a otra iglesia, y cuando ve a un compañero de trabajo que era uno de los económicos del banco de allí, y mira qué bueno que viniste a la iglesia, dijo, no, si yo toda la vida he venido a la iglesia. Nadie en el centro de trabajo sabía. Nadie, absolutamente nadie en el centro de trabajo sabía que él era cristiano. Es más, muchos decían, está rarito, porque sí tenía su comportamiento, porque pensaban que eran del otro bando. Pero nunca habló de Jesús, jamás habló de Cristo. Cuando yo estaba en la secundaria básica, en el 9º grado, ya iba a salir, yo tenía un profesor de educación laboral y de dibujo técnico. Qué tipo tan endemoniado. Qué tipo tan malo. Le partió la cabeza un día a un muchacho con una regla esa de 1 metro o de 2 metros, no sé, era una cosa grandísima. Le partió la cabeza y se buscó problemas y todas las cosas, decía las malas palabras. Como un año después que yo me convierto al Señor y voy a mi iglesia, ahí convertido al Señor, lo veo allá ahí en la calle Cuba, lo veo a este profesor. Profe, qué bueno que estás aquí. Dice, ¿cómo que estás aquí? Si yo siempre he estado aquí. Yo soy miembro de esta iglesia. Es más, yo nací en el evangelio. Pero con mi poco conocimiento de la palabra le dije, ¿sabes qué, profesor? Si yo me hubiera perdido, Dios te iba a pedir más cuenta a ti que a mí. Y él me dijo, no, despreocúpate, tú estabas en los planes de Dios. Fue lo que me dijo. Él es muy sinvergüenza. Porque era una cosa allá y era otra cosa acá, claro. En la iglesia todos nos portamos bien, pero nosotros como cristianos tenemos que portarnos bien en todos los lugares y en todo momento, como usted ve. Si usted es alegre en la iglesia, sea alegre afuera. Si usted, como es aquí, tiene que hacerlo en todos los lugares también. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nosotros estemos todos, porque yo también me pongo ahí en el segundo hombre, el neumáticos, que es aquella persona regenerada, que tiene el Espíritu Santo y que piensa en lo espiritual y conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza, no quiere decir que va a ser fácil hoy, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste a los deseos sensuales y al dominio del pecado. Que Dios nos ayude, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te orle al Señor, pídele a Dios, Señor, yo quiero vivir en comunión delante de ti. Yo quiero vivir, Dios mío, delante de tu presencia. Yo quiero, Dios mío, de ser de ese grupo de neumáticos, no de los otros dos. Porque tú dijiste, ni frío ni caliente, y eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. No existe un término medio. Contigo recogemos,
o desparramamos, Señor. Así que ayúdanos a vivir una vida, Dios mío, conforme a tu palabra. Que lo que prediquemos, lo que hablemos, lo que hagamos, Dios mío, sea testificado. Que nuestro cuño legítimo sea nuestra vida y nuestro andar, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, aleluya. Oramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén.